Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el capítulo 6 de la penitencia con el sacramento de la confesión. Antes de comenzar la lectura nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primero, de la penitencia en general. Vamos a leer del numeral 673 al 753. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? La penitencia, que se llama también confesión, es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. ¿Por qué se da el nombre de penitencia a este sacramento? Se da el nombre de penitencia porque para alcanzar el perdón de los pecados es necesario detestarlos con arrepentimiento, y porque quien ha cometido la culpa debe sujetarse a la pena que le impone el sacerdote. ¿Por qué este sacramento se llama también confesión? Se llama confesión porque para alcanzar el perdón de los pecados no basta detestarlos, sino que es necesario acusarse de ellos al sacerdote, y esto es confesarse. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la penitencia? Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia el día de su resurrección, cuando en el cenáculo dio solemnemente a sus apóstoles la facultad de perdonar los pecados. ¿Cómo dio Jesucristo a los apóstoles la facultad de perdonar los pecados? Jesucristo dio a los apóstoles esta facultad de perdonar los pecados, soplando en ellos y diciendo: recibid el Espíritu Santo, a los que perdonaréis los pecados les serán perdonados, y a los que se los retuvieses les serán retenidos. Esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. ¿Cuál es la materia del sacramento de la penitencia? La materia del sacramento de la penitencia se distingue en remota y próxima. La materia remota son los pecados cometidos por el penitente después del bautismo, y la materia próxima los actos del mismo penitente, a saber, la contrición, la acusación y la satisfacción. ¿Cuál es la forma del sacramento de la penitencia? La forma del sacramento de la penitencia es esta: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el ministro del sacramento de la penitencia? El ministro es el sacerdote aprobado por el obispo para oír confesiones. ¿Por qué habéis dicho que el sacerdote ha de estar aprobado por el obispo? El sacerdote ha de estar aprobado por el obispo para oír confesiones, porque para administrar válidamente este sacramento no basta la potestad del orden, sino que es necesario además la potestad de jurisdicción o facultad de juzgar, la cual ha de darla el obispo. ¿Cuántas son las partes del sacramento de la penitencia? Las partes del sacramento de la penitencia son 4, a saber, la contrición, la confesión y la satisfacción del penitente, y la absolución del sacerdote. ¿Qué es la contrición o dolor de los pecados? Contrición o dolor de los pecados es un pesar del ánimo por el que detestamos los pecados cometidos y proponemos no hacerlos en adelante, es decir, nos abstenemos de cometer pecado de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir la palabra contrición? La palabra contrición quiere decir rompimiento o despedazamiento, como cuando una piedra se rompe y se hace añicos. ¿Por qué dais el nombre de contrición al dolor de los pecados? Doy el nombre de contrición al dolor de los pecados para significar que el corazón duro del pecador en cierto modo se despedaza por el dolor de haber ofendido a Dios. ¿En qué consiste la confesión de los pecados? La confesión consiste en la acusación distinta de nuestros pecados hecha el confesor para que nos dé la absolución y la penitencia. ¿Por qué la confesión se le llama acusación?
La confesión se llama acusación porque no ha de ser una relación cualquiera, sino una verdadera y dolorosa manifestación de los propios pecados. Es decir, me acuso ante Dios. ¿Qué es la satisfacción o penitencia? Satisfacción o penitencia son aquellos preces u otras obras buenas que el confesor impone al penitente en expiación de sus pecados. ¿Qué es la absolución? La absolución es la sentencia que el sacerdote pronuncia en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados al penitente. ¿Cuál es la parte más necesaria del sacramento de la penitencia? La parte más necesaria es la contrición, porque sin ella no podemos alcanzar el perdón de los pecados. Y con ella sola, cuando es perfecta, podemos alcanzar el perdón, con tal que juntemos el deseo, al menos implícito, de confesarnos. Segundo punto, de los efectos y de la necesidad del sacramento de la penitencia y de las disposiciones para recibirlo provechosamente. ¿Qué efecto produce el sacramento de la penitencia? El sacramento confiere la gracia santificante con que se nos perdonan los pecados mortales y aún los veniales que confesemos y de que no tenemos dolor. Conmuta la pena eterna en la temporal y de esta además perdona más o menos según las disposiciones, restituye los merecimientos de las buenas obras hechas antes de cometer el pecado mortal, da al alma auxilios oportunos para no recaer en la culpa y devuelve la paz a la conciencia. ¿Es necesario a todos para salvarse el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia es necesario para salvarse a todos los que después del bautismo han cometido algún pecado mortal. ¿Es bueno confesarse a menudo? Es muy bueno confesarse a menudo porque el sacramento de la penitencia, fuera de borrar los pecados, da gracias oportunas para evitarlos en adelante. ¿Tiene el sacramento de la penitencia virtud de perdonar todos los pecados, por muchos y enormes que sean? El sacramento de la penitencia tiene virtud de perdonar todos los pecados, por muchos y enormes que sean, con tal que se reciba con las debidas disposiciones. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión? Para hacer una buena confesión, 5 cosas son necesarias. Primero, un examen de conciencia. Segundo, dolor de haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de no pecar en adelante. Cuarto, acusación de los propios pecados. Y quinto, satisfacción o penitencia. Así que recordemos, para hacer una buena confesión, tengo que hacer un examen de conciencia, tengo que tener el dolor de haber ofendido a Dios, el propósito de no pecar más después de la confesión, sin propósito de enmienda, acusación de los propios pecados, es decir, confesarlo, y después satisfacción o la penitencia impuesta por el sacerdote. ¿Qué hemos de hacer para confesarnos bien? Para confesarnos bien hemos de suplicar al Señor nos dé luz para conocer todos nuestros pecados y gracias para detestarlos. Tercer punto del examen. ¿Qué es el examen de conciencia? Examen de conciencia es una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha. Es decir, si yo hace 10 años que no me confieso, entonces desde ese momento hasta el actual tengo que hacer ese examen de conciencia. ¿Cómo se hace el examen de conciencia? El examen de conciencia se hace trayendo cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia y las obligaciones del propio Estado. ¿Sobre qué otras cosas hemos de examinarnos? Hemos de examinarnos acerca de los malos hábitos y ocasiones de pecar. Hemos de averiguar también en el examen el número de los pecados. En el examen hemos de averiguar también el número de los pecados mortales. ¿Qué se requiere para que un pecado sea mortal? Para que un pecado sea mortal se requieren 3 cosas: materia grave, plena advertencia y perfecto consentimiento de la voluntad. ¿Cuándo hay materia grave? Hay materia grave cuando se trata de una cosa totalmente contraria a la ley de Dios o de la Iglesia. Es decir, cuando están en los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos o los mandamientos establecidos por la Iglesia. ¿Cuándo hay pleno conocimiento en el pecar? Hay pleno conocimiento en el pecar cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave. Es decir, que yo estoy en conocimiento de que, por ejemplo, robar está mal. Entonces yo sé que robar está mal y cuando robo, hago eso, entonces entraría dentro de materia grave.
porque está dentro de los 10 mandamientos. Cuando en el pecado hay perfecto consentimiento de la voluntad. Ahí en el pecado perfecto consentimiento de la voluntad, cuando se requiere deliberadamente hacer una cosa, aunque se vea que es pecaminosa. Es decir, yo sé que robar está mal y deliberadamente lo hago, ¿sí? Aunque yo sé que está mal. ¿Qué diligencia hay que emplear en el examen de conciencia? En el examen de conciencia ha de emplearse aquella diligencia que se emplearía en un negocio de gran importancia. ¿Cuánto tiempo será bueno emplear en el examen? Debe emplearse en el examen de conciencia más o menos tiempo según la necesidad, es decir, según el número y calidad de los pecados que graban la conciencia y según el tiempo transcurrido desde la última confesión bien hecha. Es decir, no es lo mismo si yo me confesé hace una semana, hace un mes, que hace un año, que hace 10 años. Si hace 10 años yo tengo que hacer un examen de conciencia más largo. Ahora, si yo hace solo una semana me confesé, no es necesario hacer un examen de conciencia tan exhaustivo, porque solo voy a estar viendo lo que yo hice mal en una semana. Ahora, si hace un año o varios años que no me confieso, entonces yo tengo que tratar de poner un poco más de tiempo. ¿Cómo puede facilitarse el examen para la confesión? Se facilita el examen para la confesión haciendo todas las noches examen de conciencia acerca de las obras del día. Es decir, que si todas las noches yo voy viendo qué hago mal en el día, yo voy a saber qué estoy haciendo mal todos los días, cada día. Cuarto punto del dolor. ¿Qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados consiste en un pesar y sincera detestación de la ofensa hecha a Dios. ¿De cuántas maneras es el dolor? El dolor es de dos maneras, perfecto o de contrición, imperfecto o de atrición. Es decir, que tenemos un dolor perfecto o un dolor imperfecto. El dolor perfecto es el dolor de contrición y el dolor imperfecto es de atrición. ¿Qué es el dolor perfecto o de contrición? El dolor perfecto es un pesar de haber ofendido a Dios por ser infinitamente bueno y digno por sí mismo de ser amado. Es decir, yo reflexiono y veo todo el mal que he hecho y todo el mal que causé a aquel que me dio la vida, ¿sí? Y siento ese dolor de cada cosa que hice mal, digamos. Entonces tengo un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Eso sería el dolor de contrición o dolor perfecto. ¿A qué llamáis perfecto al dolor de contrición? Llamo perfecto al dolor de contrición por dos razones. Primera, porque mira exclusivamente a la bondad de Dios y no a nuestro provecho daño. Segunda, porque no hace alcanzar inmediatamente el perdón de los pecados, quedándonos, no obstante, la obligación de confesarnos. Es decir, que la contrición perfecta hace que alcance el perdón de los pecados, pero siempre tengo la obligación de confesarlos, ¿sí? Luego, el dolor perfecto nos obtiene el perdón de los pecados independientemente de la confesión. El dolor no nos obtiene el perdón de los pecados independiente de la confesión, porque siempre incluye la voluntad de confesarse. Es decir, yo me confesé, sé que hice mal, me arrepiento, pero aparte de ese arrepentimiento que yo ya hice, esa contrición que yo ya hice, igual tengo que ir y confesar mis pecados al sacerdote. ¿Por qué el dolor perfecto o contrición produce este efecto de restituirnos a la gracia de Dios? El dolor perfecto o contrición produce este efecto porque nace de la caridad, la cual no puede hallarse en el alma junto con el pecado mortal. ¿Qué es el dolor imperfecto o de atrición? El dolor imperfecto de atrición es un pesar de haber ofendido a Dios como sumo juez, esto es por temor de los castigos merecidos en esta o en otra vida, o también por la misma fealdad del pecado. Es decir, a comparación del perfecto y de contrición, la atrición sería que yo me voy a confesar porque si no, no por amor a Dios, no porque yo hice daño a Dios, pero que si yo no me confieso voy a perder el cielo o me voy a condenar. Entonces es un acto egoísta de pensar más en mí que en Dios. Entonces ese sería el dolor de atrición. ¿Qué condiciones ha de tener el dolor para ser bueno? El dolor para ser bueno ha de tener 4 condiciones. Ha de ser interno, sobrenatural, sumo y universal. ¿Qué quiere decir que el dolor sea
interno. Quiere decir que ha de estar en el corazón y en la voluntad y no en solo palabras. ¿Por qué el dolor ha de ser interno? El dolor ha de ser interno porque la voluntad que se apartó de Dios por el pecado debe volver a Dios detestando el pecado cometido. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser sobrenatural? Quiere decir que lo ha de haber excitado en nosotros la gracia del Señor y lo hemos de concebir por motivos de fe. ¿Por qué el dolor ha de ser sobrenatural? El dolor ha de ser sobrenatural porque es sobrenatural el fin a que se encamina, que es el perdón de Dios, la adquisición de la gracia santificante y el derecho a la gloria eterna. Explicadme mejor la diferencia entre el dolor sobrenatural y el natural. Quien se arrepiente de haber ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno por sí mismo, de ser amado, por haber perdido el cielo y merecido el infierno, o por la malicia intrínseca del pecado, tiene dolor sobrenatural, porque estos son motivo de fe. Pero quien se arrepintiese únicamente por la deshonra o castigo que la nene de los hombres, o por algún daño puramente temporal, tendría dolor natural, porque se arrepentiría por solo motivos humanos. Como ya dijimos, sería atrición. ¿Por qué el dolor ha de ser sumo? El dolor ha de ser sumo porque hemos de mirar y aborrecer. Primero, pecado como el mayor de todos los males, pues es ofensa del mismo sumo bien. ¿Es necesario llorar para el dolor de los pecados como a veces se llora por las desgracias de esta vida? No es necesario llorar materialmente para el dolor de los pecados, sino que basta que en el corazón se haga más caso de haber ofendido a Dios que de cualquier otra desgracia. ¿Qué quiere decir que el dolor ha de ser universal? Quiere decir que ha de extenderse a todos los pecados mortales cometidos. ¿Por qué ha de extenderse el dolor a todos los pecados mortales cometidos? Porque quien deja de arrepentirse aún de un solo pecado mortal permanece enemigo de Dios. Es decir, yo no puedo confesarme de algunos pecados mortales y de otros no. Por lo tanto, tiene que ser por todos los pecados cometidos y no por algunos. ¿Qué hemos de hacer para tener dolor de nuestros pecados? Para tener dolor de nuestros pecados hemos de pedirlo a Dios de corazón y excitarlo a nosotros con la consideración del mal inmenso que hemos hecho pecando. ¿Qué haréis para excitar a detestar los pecados? Para excitarme a detestar los pecados, consideré primero el rigor de la infinita justicia de Dios y la deformidad del pecado que ha afiado mi alma y me ha hecho merecedor de las penas eternas del infierno. Segundo, que he perdido la gracia, amistad y filiación de Dios y la herencia del paraíso. Tercero, que he ofendido a mi Redentor que murió por mí por causa de mis pecados. Cuarto, que he menospreciado a mi Creador y a mi Dios, que he vuelto las espaldas de mi sumo bien digno de ser amado sobre todas las cosas y servido fielmente. Hemos de poner mucha diligencia en tercer verdadero dolor de los pecados cuando vamos a confesarnos. Cuando vamos a confesarnos hemos de poner mucha diligencia en tener verdadero dolor de los pecados, porque es lo que más importa. Y si el dolor falta, la confesión no vale. Quien se confiesa de solo pecados veniales, ¿ha de tener dolor de todos ellos? Quien se confiesa de solo pecados veniales, basta que se arrepientan de algunos de ellos para que la confesión sea válida. Mas para alcanzar el perdón de todos es necesario que se arrepienta de todos los que reconoce haber cometido. ¿Hace buena la confesión el que se confiesa de solo pecados veniales y no está arrepentido ni siquiera de uno solo? El que se confiesa de solo pecados veniales y no se arrepiente ni de uno solo, hace confesión nula, y si la falta de dolor es advertida, comete además un sacrilegio. ¿Qué se debe hacer para que la confesión de solo pecados veniales sea más segura? Para que la confesión de solo pecados veniales sea más segura, es muy prudente acusarse además con verdadero dolor de algún pecado mortal de la vida pasada ya confesado. ¿Es bueno hacer a menudo el acto de contrición? Es muy bueno y provechosísimo hacer a menudo el acto de contrición, mayormente antes de acostarse y cuando uno advierte o duda haber caído en pecado mortal, a fin de recobrar cuanto antes la gracia de Dios, lo cual ayuda sobre todo para obtener más fácilmente de Dios la gracia de hacer un acto semejante en la mayor necesidad, que es el trance de la muerte. Quinto punto del propósito. ¿En qué consiste el propósito? El propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios
para evitarlo. ¿Qué condición ha de tener el propósito para ser bueno? El propósito para ser bueno ha de tener principalmente tres condiciones: ha de ser absoluto, universal y eficaz. ¿Qué quiere decir propósito absoluto? Propósito absoluto quiere decir sin condición alguna de tiempo, lugar o persona. Tiempo, lugar o persona. ¿Qué quiere decir propósito universal? Propósito universal quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos otras veces como los que pudiéramos cometer. ¿Qué quiere decir propósito eficaz? Propósito eficaz quiere decir que debemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes que volver a pecar, a huir a las ocasiones peligrosas, a desarraigar los malos hábitos y a cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Es decir, que una vez que yo me confiese, tengo que tratar de no pecar más. ¿Qué se entiende por hábito malo? Por hábito malo se entiende la disposición adquirida de caer con facilidad en aquellos pecados a los que estamos acostumbrados. Es decir, me confieso y al otro día volví a pecar. ¿Qué debemos hacer para corregir los malos hábitos? Para corregir los malos hábitos debemos de velar sobre nosotros mismos, orar frecuentemente, confesarnos a menudo, tener un buen director fijo y poner en práctica los consejos y remedios que nos dieren. ¿Qué se entiende por ocasiones peligrosas? Por ocasiones peligrosas se entienden todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar o personas o cosas que por su naturaleza o nuestra fragilidad nos inducen al pecado. Vamos a suponer que yo tengo el pecado de emborracharme, ¿sí? Si tomo y me emborracho. Y ocasiones peligrosas sería yo pasar sobre el mismo bar, sobre el lugar donde yo siempre voy a chupar y a emborracharme. Entonces, si yo quiero evitar el pecado, tengo que tratar de no pasar por ese lugar y pasar por otro lugar. Entonces, tengo que tratar de evitar esas ocasiones peligrosas que me van a tentar a volver a pecar. Si paso por el mismo bar donde yo siempre chupo, va a venir alguien y me va a decir: hey, ¿cómo andás, Juanito? Vení, vamos a tomar una copa. Y yo, ¿qué le voy a decir? Y le voy a decir que sí. Entonces, cuando yo no paso por esos lugares, no voy a tener esa ocasión peligrosa porque no me pongo en ocasión de pecado. ¿Estamos gravemente obligados a apartarnos de todas las ocasiones peligrosas? Estamos gravemente obligados a apartarnos de aquellas ocasiones peligrosas que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal, las cuales se llaman ocasiones próximas de pecar. Ocasiones próximas de pecado. ¿Qué ha de ser quien no pueda huir alguna ocasión de pecar? Quien no pueda huir de alguna ocasión de pecar, dígalo al confesor y aténgase a sus consejos. Es decir, vamos a decir que yo soy ladrón y yo le robo a mi empleador, ¿sí? Y yo voy todos los días a la empresa. Entonces yo me pongo en ocasión de pecar, de seguro. Entonces, eso yo tengo que hablar con el confesor para ver cómo soluciono ese problema. ¿Qué consideraciones sirven para el propósito? Para el propósito sirven las mismas consideraciones que valen para excitar el dolor, a saber, los motivos de temer la justicia de Dios y de amar su infinita bondad. Sexto punto, de la acusación de los pecados al confesor. Esto iba hasta el 153, ya estamos terminando. ¿Qué haréis después que os hayáis dispuesto a la confesión con el examen, dolor y propósito? Después que me haya dispuesto a la confesión con el examen, dolor y propósito, iré al confesor y me acusaré de mis pecados para obtener la absolución. ¿Qué pecados hemos de confesar por obligación? Hemos de confesar por obligación todos los pecados mortales, aunque es muy bueno confesar también los veniales. ¿Qué condiciones deben acompañar a la acusación de los pecados o a confesión? Las principales condiciones que deben acompañar a la confesión de nuestros pecados son 5. Ha de ser humilde, entera, sincera, prudente y breve. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser humilde? La confesión de ser humilde quiere decir que el penitente ha de acusarse ante el confesor, no con altivez en el ánimo o en las palabras, sino con los sentimientos de un delincuente que reconoce su culpa ante el juez. Por eso nosotros siempre decimos: por mi culpa
por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Qué quiere decir que la confesión ha de ser entera? La confesión ha de ser entera quiere decir que hemos de manifestar con sus circunstancias y número todos los pecados mortales cometidos desde la última confesión bien hecha y de los cuales tenemos conciencia. ¿Qué circunstancias hemos de manifestar para que la confesión sea entera? Para que la confesión sea entera hemos de manifestar las circunstancias que mudan la especie del pecado. ¿Cuáles son las circunstancias que mudan la especie del pecado? Las circunstancias que mudan la especie del pecado son, primero, aquellas por las que una acción pecaminosa de venial se hace mortal. Segundo, aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de 2 o más pecados mortales. Traed un ejemplo de una circunstancia que mude en mortal un pecado venial. Quien por excusarse dijere una mentira, de las que resultare grave daño al prójimo, debe declarar esta circunstancia que muda la mentira oficiosa en gravemente dañosa. Es decir, que si yo mentí, dije algo contra alguien y después yo no lo desmienta, entonces eso me va a llevar a seguir mintiendo, digamos, y a producir más daño si yo no me retraigo y cuento la verdad. Traedme ahora ejemplo de una circunstancia por la que una misma acción pecaminosa encierra la malicia de 2 o más pecados. Quien hubiera hurtado una cosa sagrada debe acusarse de esta circunstancia que añade al hurto la malicia del sacrilegio. Es decir, no es lo mismo robar algo común que una cosa sagrada. Entonces, cuando yo robo una cosa sagrada, estoy pecando por 2, digamos. Una, porque robar está mal, y otra, porque me robé algo sagrado. Entonces, eso sería el pecado de sacrilegio. Entonces, robé, pero a su vez le añado porque estoy cometiendo sacrilegio, porque estoy robando algo sagrado. Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, ¿debe confesarlo? Si uno no está cierto de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo, pero si quiere confesarlo, ha de añadir que no está cierto de haberlo cometido. Es decir, debe poner esa duda. ¿Qué ha de hacer quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados? Quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados, ha de decir el número aproximado. Es decir, robé 3 veces, robé 2 veces, robé 1 vez, robé 5 veces. ¿Sí? Hizo buena confesión quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria. Quien cayó por puro olvido un pecado mortal o una circunstancia necesaria hizo buena confesión, si empleó la debida diligencia para recordarlo. Es decir, yo me olvidé de confesar un pecado mortal, pero en realidad no me acordé de confesarlo, no lo hice por negligencia, es decir, ocultándolo, sino que me olvidé. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el 753. Bueno, nos pasamos, ¿sí? Vamos hasta acá, era hasta el 153 y ya la próxima seguimos con el numeral 754 con el sacramento de la confesión. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.